¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. Comenzaremos el día con la clase de español, titulada Miradas y Perspectivas. Nuestro resumen dice lo siguiente: aprenderás a comparar una variedad de textos sobre un tema, y que seas capaz de explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Cuando nos interesa un tema, ya sea relacionado con deportes, pasatiempos, música, etc., buscamos información en muchos lugares, y a veces hasta nos volvemos expertos. En algunas ocasiones, comparamos lo que dicen diversas fuentes hasta formar una idea completa, pues si consultáramos solo una, nos perderíamos información o puntos de vista interesantes y valiosos. Por eso, en una buena búsqueda, se recurre a fuentes diversas, y estas se comparan entre sí, puesto que no toda la información es de utilidad verídica. Los textos continuos están normalmente formados por párrafos, que, a su vez, se hallan organizados en oraciones. Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores, como apartados, capítulos y libros. Se clasificaban básicamente por el objetivo retórico. Los textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. Es un texto en el que hay dos tipos de ideas, las ideas principales y las ideas secundarias. Las ideas secundarias expresan detalles complementarios relacionados con el tema principal. Las ideas complementarias, también conocidas como ideas secundarias, son aquellas que añaden un complemento a la idea principal del texto. En cambio, las ideas contradictorias son dos conceptos opuestos que no admiten término medio, de tal forma que uno niega lo que el otro afirma. Has aprendido sobre las diferentes formas en que se escriben los textos, lo que te ayudará a saber cómo leerlos. Cada texto se lee de manera diferente. Por ejemplo, hay algunas estrategias al escribir. Un texto paralelo es un escrito que surge por la movilización que despiertan en las personas las experiencias de aprendizaje vividas. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Te invitamos a conversar con algún familiar o con tus amigos y amigas para recordar algún tema donde tuvieron que enfrentarse a información complementaria o contradictoria. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Unidades de medida. Conocerás las unidades del sistema inglés y establecerás una relación con las unidades que se emplean. Para empezar, presta atención en el siguiente problema. Hace tiempo, algunos familiares platicaron que viajaron 2.790 millas en carretera. Pero, ¿qué es una milla y a cuánto equivale? Al concluir esta sesión, lograrás resolver problemas que implican conversiones entre unidades de medida que se usan en otros lugares y las que conoces y utilizas de manera cotidiana. Una unidad de longitud es una cantidad estandarizada de longitud definida por convención. La longitud es una magnitud fundamental, creada para medir la distancia entre dos puntos. Existen diversos sistemas de unidades para esta magnitud física. Los más comúnmente usados son el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Anglosajón de Unidades. Sencillamente, para resolver el problema antes mencionado, tenemos que saber a cuánto equivale una milla en el sistema que utilizamos en nuestro país. En este caso, utilizamos el kilómetro para medir distancia, y una milla equivale a 1.60.934 kilómetros. Podemos redondearlo como 1.6 kilómetros. Multiplicaremos la cantidad de millas por 1.6, en este caso 2.790 millas, resultando en que 2.790 millas a kilómetros son 4.464. Así de sencillo. La siguiente clase que veremos en el día de hoy será la de historia, titulada Arquitectura Novohispana. Nuestro resumen dice lo siguiente. El virreinato fue un periodo en el que se desarrollaron varios estilos arquitectónicos, cuyos edificios aún se pueden admirar. El arte Nueva España fue desarrollado en los territorios del virreinato de Nueva España, desde la llegada de los españoles hasta la independencia. El arte que se desarrolló es fiel reflejo del que se realizaba en los reinos hispanos. Solo con el paso del tiempo, la influencia indígena dio paso a un arte mestizo de fuerte personalidad. La influencia barroca llegó a España y a América en el siglo XVII, y aunque se manifestó primero en la literatura, pronto alcanzó a otras artes, como en el resto de Europa. El barroco español tiene un marcado sentido teatral,
de representación. Es un arte efectista que usa lo decorativo y la ornamentación sin temor a resultar recargado. La escultura, desde los inicios de la colonización, estuvo al servicio de las necesidades evangelizadoras de la Iglesia, utilizándose tanto en la decoración de las fachadas de los edificios religiosos como en La escultura, desde los inicios de la colonización, estuvo al servicio de las necesidades evangelizadoras de la Iglesia, utilizándose tanto en la decoración de las fachadas de los edificios religiosos como en la elaboración de retablos e imágenes para el culto. A la llegada de esculturas desde la península, se añadió el establecimiento de artistas europeos, fundamentalmente españoles, que crearon tallares e implantaron el sistema de gremios artesanales a los que con el tiempo se irían incorporando indígenas y mestizos. Es relevante la saturación y el movimiento, y en general la grandiosidad, como característica de la arquitectura barroca. Se trata de la transmisión de un mensaje profundamente religioso a la población novohispana. En la segunda mitad del siglo XVIII llegó a la Nueva España el estilo neoclásico, que rompería con la tradición barroca. Hay que destacar el retorno a la idea arquitectónica del grecolatino, que impulsó el neoclásico, así como el uso de la geometría y la influencia de la razón, en contraposición al sentimiento religioso del barroco. Debe resaltarse también que los edificios más destacados del neoclásico eran civiles y no religiosos. Continuaremos con la materia de química, titulada Electricidad, y nuestro resumen dice lo siguiente: conocerás sobre la electricidad, su obtención, usos y cuidados, además de familiarizarte con algunos términos que se utilizan al hablar del tema. El tema está presente en nuestras actividades diarias, ya que gracias a la electricidad podemos contar con iluminación. También podemos utilizar aparatos que nos proporcionan entretenimiento, como la televisión o los videojuegos. Además, es indispensable para el uso de aparatos y máquinas que necesitamos en el trabajo o la escuela. Desde su introducción, la electricidad ha ampliado sus campos de aplicación en muchísimos sitios. La electricidad tiene muchos usos en las fábricas. Se utiliza para mover motores, para obtener calor y frío, etc. Otro uso es la bombilla, también llamada lámpara incandescente. Es bien conocida como instrumento de iluminación. Existen materiales conductores que permiten el flujo de electrones, que generan electricidad. También hay materiales como la madera o el plástico, que son los materiales aislantes, pues no permiten el flujo de electrones. Nunca hay que utilizar los aparatos eléctricos con las manos o los pies mojados. El agua es un conductor de la electricidad y hace que aumenten los riesgos de electrocutarse. Procura conocer todas las medidas de seguridad al utilizar aparatos que utilicen la electricidad. El aprovechamiento de la electricidad facilita nuestras actividades, pero en su manejo debemos seguir las medidas de seguridad indicadas para evitar accidentes. Finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Formas y colores teatralizados. Nuestro resumen dice lo siguiente: utilizarás las formas y colores de las cosas que te rodean para representar a personas y diversas situaciones, acompañado por tu familia. Usarás recursos del teatro objeto y del teatro de títeres para representar personajes y situaciones teatrales. En esta ocasión podrás explotar otros recursos expresivos del teatro que dan apoyo al uso del cuerpo y que parten de los principios plásticos de la forma y el color, tales como los títeres, las máscaras y el teatro de sombras. Todos estos, además del vestuario, el maquillaje y la escenografía, son recursos visuales para acentuar la expresividad e influyen en los significados que construimos sobre la escena. Los títeres comenzaron a ser usados hace miles de años. Desde el antiguo Egipto, son un recurso expresivo antiquísimo. En México, su uso data desde el siglo XVIII, en tiempos de la Nueva España. El diseño plástico del títere no era una mera ocurrencia, sino que tiene que ver con el carácter del personaje que representan y el tipo de obra en la que ese títere cobra vida. Las máscaras, al igual que el teatro, tienen orígenes rituales. Se usaban para entierros, festividades agrícolas, así como para rememorar hechos terribles que los pueblos antiguos habían experimentado. También las utilizaban para recordar los mejores y más importantes momentos que vivieron. De hecho, las máscaras en el teatro griego tenían una doble función: representar el rostro de un personaje y servir como un amplificador de la voz de los actores, como un altavoz. También hay que contemplar que las máscaras son muy importantes, no solo para el teatro, sino también para la danza, las artes visuales y la música. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Aprendiste sobre los 3 recursos para teatralizar: títeres, máscaras y teatro de sombras.
Elige una de las maneras que existen para que las formas y los colores sean teatralizados. Y manos a la obra. En tu casa puedes experimentar con ellos. Por ejemplo, usar tus juguetes como títeres, fabricar máscaras con papel o cartón y jugar con tus obras proyectadas en el piso o la pared. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.